existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le damos a partir de este momento nuestra cordial bienvenida cotidiana. Saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, en días hábiles o feriados, de enero a diciembre, tenemos para proponer un pacto de imaginaciones. Sí, como decía Eve de Bonafini, al pensarlo bien, la radio es un tema que nos funciona en los vericuetos de la mente, en el teatro del cerebro. Nosotros pretendemos compartir con ustedes un viaje. Vieron que el sonido de la radio se combina en nuestro cerebro con las imágenes que vamos produciendo, que a veces son producto del recuerdo, de un esfuerzo por sumar elementos, de la nostalgia, pero como quiera que fuese se arma una cosa diferente cuando conectamos las imaginaciones. Y cuando decimos un viaje, no decimos un programa de viaje, sino que el programa sea como un viaje, que nos permita mirar las cosas desde otro punto de vista y al fin de la experiencia salir modificados. A veces hay que pensar que el que no cambia todo no cambia nada. Y hoy, como hay un debate sobre qué es la agenda, y mucha gente, sin darse cuenta, sigue las agendas de los poderes, nosotros tratamos de cultivar una agenda propia, que no evade la realidad, pero la mira de manera diferente. Si Argentina fuera un país de respeto al escribir su propia historia, hoy, 20 de junio, sería el día de Manuel Belgrano. Sería el día en que homenajearíamos entre todos al creador de la bandera argentina, a uno de los hombres más lúcidos de nuestra historia, pero resulta que hoy es el día de la muerte de Belgrano. Murió el 20 de junio de 1820, pobre y abandonado en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces la versión oficial de la historia inventó en el día de la muerte de Belgrano el día de la bandera. Va de suyo que el día de la bandera debía ser el día de la creación de la bandera. Los meses de febrero deberíamos celebrar como en 1812 Belgrano, el desobediente, hizo por primera vez lo que llamamos hoy el pabellón nacional. Pero no, superpusimos a la fecha de su muerte, tampoco es la de su nacimiento, el día de la bandera. Así que este día es un día de celebración doble. Por un lado, la enseña de la patria, tan vilipendiada a lo largo de la historia, tan mancillada por el comportamiento de algunos en la Argentina, y por otra parte el día de homenaje a Manuel Belgrano, que no solo creó la bandera, sino que fue uno de los hombres más cultos, progresistas e inteligentes de su era, y que, por si fuera poco, siendo un abogado, siendo un tipo de leyes, un funcionario del gobierno de la corona a partir de su retorno de España en 1805, tras sus estudios de abogacía en la Universidad de Salamanca, cuando llegó el tiempo de las armas, el tiempo de defender con las armas la revolución, fue un guerrero. Y se anotó 2 victorias monumentales en el norte argentino, en las batallas de Salta y Tucumán. Este es el recordatorio que la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo de la figura de Belgrano. Terminó diciendo que era su prócer favorito cuando la bandera cumplía 200. Manuel Belgrano es mi prócer preferido y quiero decirte algo también. Tengo mis mejores recuerdos más emocionados de ese interminable desfile cívico aquí en Rosario con esa bandera, la más larga del mundo. Y el amor de la gente por su bandera, por Belgrano. Y me da un poco de rabia que lo recordemos el día que se murió. Yo siempre digo que a los próceres como Belgrano, como San Martín, no hay que recordarlos el día de la muerte, hay que recordarlos en el apogeo de sus luchas y de sus batallas. Está muy bien que recordemos a San Martín cruzando los Andes, pero sin las batallas de Belgrano, sin las victorias de Tucumán y Salta, San Martín nunca hubiera podido
cruzar los Andes. Además Belgrano, un brillante abogado que largó las leyes y empuñó el fusil para luchar por la patria. Además fue un economista y además fue un hombre muy apasionado en su vida. No sé si hubiera podido ser la esposa porque no lo casaba nadie. Pero a Belgrano no lo casó. Saben que Belgrano nunca se casó. Amores con María Josefa Ezcurra, con Dolores la Tucumana, pero no había forma. Y bueno, hubiera sido la amante a lo mejor de Belgrano, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. Así que sí, Manuel Belgrano es mi prócer preferido. ¿Esto será parte de lo que no se le perdona a Cristina? ¿Ese desparpajo para relacionarse, incluso en primera persona, con la historia? No lo sabemos, pero sabemos que a Belgrano no solo lo persiguió una época, sino que también, como está claro, lo persigue incluso la conmemoración y la celebración de su obra más trascendente con el paso del tiempo. Y saben que hasta ahí, hasta 1812, cuando el desobediente Belgrano, sin pedir permiso, creó la bandera, y se lo reprocharon y le dijeron guarde ese trapo y vaya al Frente Norte y retire las poblaciones de Salta y Tucumán, y él hizo todo lo contrario, en lugar de retirarlas, las empoderó, armó un ejército, combatió y ganó. Esto empalma, de hecho, con la situación política de hoy en la Argentina. Esta tarde, a las 17, estaba citado un banderazo en la puerta de la casa de San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner. Anoche hubo un operativo grande de las fuerzas de seguridad para limpiar de cartelería y de estorbos visuales la zona, una obvia provocación a la propia expresidenta y al público que asiste al lugar porque tiene deseos y deja sus testimonios. Cristina Fernández, hace un ratito, en un comunicado personal en sus redes sociales, después de hablar pestes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de estos y otros operativos en la historia, le pidió a la gente, y estamos compartiendo eso, que desvíe el banderazo planificado a la puerta de su casa por temor a que haya disidentes, concretamente, y lo concrete en el Parque Lezama, más o menos cerca de su propio domicilio. Agregó ahí un párrafo que nos permite pensar que esta tarde Cristina hablará de vuelta en público, porque le dijo a la gente que vaya y haga el banderazo en paz, en celebración del Día de la Bandera, en protesta por su detención. Es obvio, en un sitio muy connotado, muy histórico de la ciudad, donde funciona además el Museo Nacional de Historia, en un auditorio, ahí en un anfiteatro, y que tal vez ella hable. O sea, escucharemos un nuevo mensaje en una fase del principio de su prisión domiciliaria, es que está peleando por las condiciones también de esa prisión domiciliaria. Ustedes saben, puede usar el balcón, ustedes saben, debe usar tobillera. El reclamo de sus abogados hoy a los tribunales es que no burocratice el acceso a su domicilio por parte de las personas que quieren interactuar con ella, porque si cada una de las que no forma parte de la lista de sus familiares y médicos tiene que pedir permiso al juzgado, es evidente que se pone una traba a su ejercicio de un derecho. Por darles un ejemplo, Lula da Silva ya confirmó que en los primeros días del mes de julio vendrá a visitarla a Buenos Aires. Pero si el presidente de Brasil o cualquier otro tiene que pedir permiso a un tribunal y depende del permiso del tribunal, la verdad es que es un hostigamiento. Para Cristina Fernández de Kirchner y para el periodo histórico en que le tocó presidir a la Argentina o ser la esposa del presidente Néstor Kirchner, la revalorización de los símbolos patrios de la historia argentina fue muy importante. No resultó el único día que habló sobre Belgrano, aquel en que en Rosario se celebraba los 200 de la creación de la bandera. Creo que a nuestros próceres debemos recordarlos como hombres y mujeres de carne y hueso, que ahí está el mérito, porque si fuera Superman, hacer cosas de Superman no sería ningún mérito. El mérito es hacer cosas de Superman siendo hombres y mujeres de carne y hueso. Ese es el verdadero mérito que tienen los patriotas. ¿O no? Entonces, además Belgrano, un brillante abogado que largó las leyes y empuñó el fusil para
para luchar por la patria. Además fue un economista y además fue un hombre muy apasionado en su vida. Yo no sé si hubiera podido ser la esposa porque no lo casaba nadie, pero a Belgrano no lo casó. Saben que Belgrano nunca se casó. Amores con María Josefa Ezcurra, con Dolores la Tucumana, pero no había forma. Y bueno, hubiera sido el amante a lo mejor de Belgrano, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. Mercedes Sosa, adiós a Belgrano. Cuando uno escucha improvisar a Cristina Fernández de Kirchner, uno tiene absolutamente claro que lo hace sobre un estudio previo del tema sobre el que se va a explayar. Cuando uno escucha leer discursos al actual presidente y tropezar con la gramática, con las palabras escritas, con el castellano, percibe inmediatamente una diferencia sideral entre la capacidad política y estadística de uno y otro. Y sin embargo, aquí estamos. Algo muy turbio nos trajo hasta este presente. Es la misma parte de la Argentina que condenó a Belgrano a la pobreza. Ustedes saben que porque el Estado Nacional así lo decidió, después de los colosales triunfos en las batallas de Salta y Tucumán, el Estado premió con 40.000 patacones de aquella época a Belgrano. Era una cantidad importante de plata. Belgrano venía de una familia rica de descendientes italianos. Pero luego de premiarlo, no le pagaron el dinero del premio. Belgrano terminó aguantando de su bolsillo la comida de su propia tropa. Y cuando, después de sus hazañas en el norte, enfermo, desmoralizado, se encontró con San Martín en una reunión clave, Belgrano quería colgar los trapos. San Martín lo convenció de que siguiera un poquito más. El Belgrano enfermo que llega a Buenos Aires morirá un día como hoy, sin dinero para poder pagarle al médico que lo atendía. Es decir, el mismo poder central, la revolución había derivado en un triunvirato que tenía más de oligarca y entregador que de nacional y popular. Preludia a otras cosas y otras injusticias que ocurrieron en la historia con los que luego son los grandes próceres. A San Martín también lo acusarían de haberse ido de la Argentina con dinero ajeno en un barco rumbo a Inglaterra antes de su exilio definitivo en Francia. Pagaron caro en su época haber desafiado a los poderes centrales de la Argentina, que estaban más proclives a seguir siendo poderes coloniales, representantes de reyes ajenos, que a representar los intereses verdaderos de la patria. La suplantación del amor por lo propio, del amor por la tierra y de los deseos de liberación por una máscara de esos que encubre, en rigor, el trabajo para los de afuera. Armando Tejada Gómez escribió, es uno de los textos que tenemos en nuestro espectáculo La Patria no se vende, una oración a la bandera de Belgrano, pidiéndole perdón a la bandera tan hermosa ahí en el cielo, tan no me olvides, por los tipos de acá abajo. Oración a la bandera. A propósito, quédate en el cielo, amor, no bajes. Aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte. Y sos tan linda allá, tan no me olvides, simple ademán de madre por el aire, que si caes, amor, con la ternura con que caen las hojas de los árboles, si llegas a caer, ¿acaso nunca vuelvas a ser tan simple ni tan madre? Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario, que cuidemos la altura donde habitas, celestemente azul y como el aire. Déjanos a nosotros, los humildes. De los otros es piadoso no hablar.
la versión de Abel Pintos del aria de la ópera Aurora. Uno de los temas de nuestra colección de canciones por la bandera. Pero, ¿saben que hasta antes de ayer nomás no había ninguna canción para Belgrano? ¿Que existe un himno a Sarmiento y no un himno a Belgrano? La narrativa perezosa o patriarcal o varonil de la historia completa eludió también contar que Belgrano mandó a izar la bandera, que eso lo hizo su tropa, tuvo la idea inicial, pero el objeto, la bandera, fue confeccionado por una mujer, Catalina Echevarría. En Rosario, donde eso ocurrió, la historia de Catalina Echevarría es parte del orgullo propio. Pero en los grandes libros de historia, al menos hasta ahora, Catalina Echevarría no figuraba, como otras mujeres importantes de la historia de la Revolución y de los comienzos de la patria. El relato oficial la puso a un costado y luego la olvidó. Belgrano no cosió la bandera. Belgrano no compró ni buscó la tela, tuvo la idea, pidió ayuda. Y resulta curioso que meses y meses después de la Revolución, 25 de mayo de 1810, febrero de 1812, no hubiera una identificación para las tropas propias. Es más, se seguía saludando acá en la ex colonia española, a esa altura, la bandera española era el único símbolo que existía, el símbolo de la sumisión de los virreyes y sus orbes al poder central en Madrid. Es decir, hay gente que se llena la boca con palabras como libertad, como revolución, como bandera, como patria, pero en la práctica, lo vemos a menudo. Hace todo lo contrario. En la película nacional sobre Manuel Belgrano, de esas que produjo el canal Encuentro, con Pablo Rago de protagonista, en este caso en el papel de Belgrano, en el momento en que el amor por la patria florecía, esta es la escena de la jura de la bandera. Me tienen que escuchar. Tenemos que empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. Es una escena en que a punto de morir en Buenos Aires el 20 de junio de 1820, transpirando y en la cama afiebrado, se le pasan por la memoria a Belgrano los recuerdos de aquel otro 20 de junio, de aquel otro febrero. Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La historia completa de Belgrano y sus características de hombre, un humanista que debió tomar las armas, un hombre formado en las leyes, alguien que tenía además un programa propio como secretario de Comercio y que pensaba la patria a fondo. Está una discusión famosa después de la batalla de Tucumán. Belgrano es el líder de una tropa fervorosa que tiene entre sus cuadros militares a Manuel Dorrego. Manuel Dorrego fue uno de los grandes luchadores armados de la historia argentina. Después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires.
después fue asesinado por Lavalle en otro capítulo de su historia. Pero en aquel momento, después del triunfo militar en la batalla de Tucumán frente a un ejército realista feroz que había hecho tropelías de todo tipo en el norte argentino, cuando concluye el combate, los oficiales de Belgrano y el coronel Dorrego, al que le decían el loco por su afán combativo, entonces tiene una reunión con el propio Belgrano. En esa reunión hay más de 400 españoles detenidos, incluyendo ahí al jefe de las tropas, que es un sudamericano que sirve la causa española. Alguien que ha nacido en estos territorios, pero que comanda las tropas del imperio. Le piden que los pase a todos a fusilamiento. Tienen 400 detenidos, oficiales y soldados españoles, y la tesitura de la oficialidad de Belgrano, encabezada por el ímpetu de Dorrego, es fusilémoslos. Y la explicación es muy clara. Así se lo dice Dorrego a Belgrano. Si ellos nos hubieran capturado a nosotros, nos fusilan a todos. Es lo que hicieron siempre. Y Belgrano le pide a Dorrego que se calme un poco y que le deje pensar en la situación. La novia de Belgrano, esa que Cristina Fernández de Kirchner nombra, que está completamente a favor de la causa de la revolución y además ha sufrido familiarmente los desmanes de los españoles en representación del imperio, discute con Belgrano. Lo acusa de tibio porque Belgrano está dudando. Y finalmente decidirá no fusilar a los prisioneros. Su explicación, traducida a la lógica de la práctica política de hoy, sería: tenemos que ser mejores que ellos. Está bien, ellos nos fusilarían. Nosotros tenemos que actuar con humanismo respecto a esto. Y tiene una reunión con Pío Tristán, el comandante de las fuerzas españolas, que además ha sido su compañero de estudios y correrías en Salamanca. Tan lejos de España, en medio de un infierno bélico, dos hombres que han compartido un tiempo de juventud. Y se dice que hasta una novia tienen que parlamentar y negociar. Y Belgrano sabe que tal vez Pío Tristán a él lo fusilaría, pero él no va a fusilar a Pío Tristán. Esta discusión teórica, porque Dorrego se le sublevó, Dorrego se le soliviantó en la cara a Belgrano. Le pegó un portazo, le dijo: usted es un irresponsable, no sabe actuar como un militar. Y Belgrano reaccionó militarmente con Dorrego, lo mandó a detener, le avisó a San Martín que Dorrego se estaba comportando así. San Martín lo retó a Dorrego y le dijo: venite conmigo, salí de ahí, venía a combatir conmigo, y cruzó los Andes y combatió con San Martín de ahí en adelante. Expresa un poco también el valor histórico de la figura de Belgrano. Hay quienes dirán: tendría que haberlo fusilado a todos. Hay quien dirán: hizo bien en perdonarles la vida. Belgrano los hizo prometer a todos, salvo a los oficiales, que no seguirían portando la divisa española y combatiendo con su uniforme, y finalmente los liberó y se supone que los reincorporó a la causa. Pero en esta discusión estratégica que hubiese hecho otro hombre en esas características, ¿qué características tenía Belgrano que le impidieron fusilar? Era católico, tenía una formación hogareña vinculada a la iglesia. Tomar una decisión en un momento crucial de su propia vida que ha trascendido los siglos y nos plantea todavía preguntas. ¿Qué hacer cuando ocurren cosas como estas y uno está seguro de que ellos son peores que nosotros y también de que nosotros deberíamos ser mejores que ellos? Preguntas que flotan en el viento hoy que celebramos la bandera pensando Belgrano. Quiso la historia que finalmente hubiera un himno para Belgrano. Un proyecto del canal Encuentro, Bruno Arias cantando de nombre Manuel Belgrano. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ...14:35 ahora. Marina Glesser, muy buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, haciendo cuentas, Carlos, andábamos. Es viernes, feliz Día de la Bandera, querido compatriotas. Bien, hacíamos cuentas sobre cuánto tiempo falta para el futuro, ¿no? Sí. Y para el futuro falta tiempo, pero el futuro a su vez hay que construirlo desde el presente. Claro, día a día. Día En este día y cada día es el futuro que vamos viviendo, la vida como viene. Fueron semanas álgidas estas últimas, estos últimos, te diría, 15 días. Estuve ayer que hicimos tendencia con las flores y las tobilleras. Bien, muy, muy interesante, entre todas las respuestas populares a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, entre todas, digo yo, las canciones sobre el balcón, el uso del balcón, el asunto de la tobillera. Ayer hubo un montón de mujeres en la puerta de la casa de Cristina luciendo tobilleras con flores, ¿no? Así es, Carlos. Tobilleras de flores para desdramatizar un poco la carga que le ponen a la tobillera electrónica. Hay represores, recordemos, si Eve viviera, ayer la extrañé tanto, hay represores genocidas en domiciliaria sin tobillera electrónica. Y también pudiendo salir y recibir visitas sin autorización de estos jueces que parecen bastante ensañados partidariamente, digamos, ¿no? Bien, hay uno que, ya saben, esto fue una noticia de hace tiempo, una portada de Página 12 que contrató a Palito Ortega para festejar su cumpleaños, ¿no? Después Palito Ortega dijo que él no sabía a dónde iba. Una explicación un tanto perezosa de parte de él y de su manager. También vi porque se sacó unas fotos abrazado con el represor al que después... Desconoció. Di que iba a decir. Después dijo, bueno, no sabía dónde iba. Es raro eso. Y también escuché a Adrián Suárez decir, que ibas a terminar. No, pero después la decisión que tuvo
la justicia sobre eso fue decirle, bueno, que no se repita. Claro, el tipo no cumplirá 2 veces 80 años, sino contratará 2 veces a Palito Ortega. Ah, no, claro. Pero el tratamiento fue como un niño que le hizo una zancadilla a otro, bueno, no lo hagas más y ya está. Bueno, nos vulnera a los que nos sentimos representados, ¿no? Democráticamente en la figura de las 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, y que la votamos, ¿no? Y yo creo que al que no la votó ni se siente representado también le vulnera los derechos, porque cívicos y políticos, ¿no? Debería aprender, claro, que en este país el que no la votó, el que no está de acuerdo, el que no reporta, el que no tiene deseo, o sea, incluso el que la odia debería aprender que la lección enseña que primero vienen por uno y después van por otros. Exacto, que si no tengo yo ese derecho, tampoco lo va a poder tener él el día de mañana, digamos. Uno cuando lucha por un derecho no lucha por un personalismo o una individualidad, lucha por el derecho colectivo, ¿no? Y todos sabemos que en estos casos hay un sector de la sociedad que sin preguntarse 2 veces qué pasó exactamente y dónde está la verdad, dice, qué bueno, por fin un rico y poderoso preso, por fin alguien importante que va preso, porque en este país solo van presos los pobres y los ricos nunca, bueno, es etcétera, un odio de clase bastante particular. También escuchaba irresponsablemente a Adrián Suárez, a Jimena Cardi y a otros influencers y personajes categoría famosos decir que no opinaban de política, que estaban desilusionados con la política, analfabetos, no políticos, que hoy les responsabilizo y me resultan, así como vos decías recién de Palito Ortega, con una complicidad civil de la que no se hacen cargo y que los terrores más horrendos de esta historia argentina, que ya los vivimos y que dijimos que nunca más lo íbamos a pasar, es también responsabilidad de ellos que puedan tener una comprensión de texto y de contexto de la coyuntura que estamos viviendo todos y todas, porque si me están vulnerando a mí, que yo conozco a Adrián Suárez, que conozco a Jimena Cardi, he trabajado con ambos, no pueden hacerse los tontos, porque me resulta que se están haciendo los tontos, no es que son tontos, ¿no? O sea, podría yo ponerme en un lugar soberbio y decir, ay, no entienden nada, pero elijo creer que antes de subestimarlos, en realidad se están haciendo pasar por tontos, de que eligen no opinar de política para no arriesgar cierto disciplinamiento a lo que están acostumbrados. Me parece que en esa red de complicidades pueden empezar a aparecer más monstruos y más atrocidades, y que indefectiblemente le van a tocar a sus hijos y a sus familiares directos y a la gente que ellos mismos quieren. Así que estamos en peligro todos, queridos colegas y compañeros, así que a despertarse. Y además hay muchos actores, actrices, artistas de la música, de las artes plásticas, hay muchos que no solo dan su opinión, sino que se movilizan. Sobre el grado de conciencia al que cada uno llega, es un tema del paso del tiempo, de la formación personal y de la capacidad de mirar. Otro asunto es cuando uno se convierte en cómplice por omisión. Cuando uno pudiendo elige no decir nada, o le piden y uno acepta no decir nada sobre ciertas cosas, o hay una especulación con las cantidades de entradas que se venden. O deshumaniza, bueno, ¿no? Deshumaniza a una parte de la sociedad que sí creemos que la política es un arte transformadora de las realidades. Lo es. Ustedes saben que cuando la invasión nazi a París, por ejemplo, hubo lo que la historia llamó luego el régimen de Vichy, un régimen colaboracionista con los nazis. Creían que gobernaban para que los nazis no gobernaran en persona y estaban representándolos. Y tiempo después la historia pondría cada cosa en su lugar. Ahí nació la famosa resistencia francesa con Charles de Gaulle como figura emblemática. Después de Gaulle fue el presidente democrático de Francia, cuando la historia puso las cosas en su lugar. Hay épocas determinadas en que vale decir, yo no me meto en política, no sé. Hay muchos momentos en que cuando las cosas en la política funcionan, uno no tiene por qué creer que debe participar en todo. Pero hay otros momentos, cuando la cosa se pone espesa, cuando vienen las invasiones bárbaras, cuando los poderes de la propia democracia son avasallados, en que de verdad, sin ponerle palabras en la boca a nadie, me parece que todo el mundo tiene un deber cívico de lo tiene. Expresar. Lo tiene, claramente. Creo que lo tiene, y en otros momentos lo ha ejercido de una u otra manera. Sí, los beneficios que recibe son superiores a sus convicciones, está en un problema moral, y nosotros no somos ni jueces, ni sacerdotes, ni fiscales, ni superiores ni moralmente como para juzgarlo, no lo somos. Pero sí para exigirles a tu compatriota, a tu compañero, a tu colega, a una persona que vos conocés directamente, mirá, me siento vulnerada, me siento corrompida, me siento en una situación de indefensión, en correlación de fuerzas, alguien está aplicando la violencia y el abuso de poder sobre mis propios derechos cívicos y los de mis hijos, y no garantiza el prójimo y no garantiza nuestro futuro, y eso indirectamente te implica
y te responsabiliza por ser mi compatriota y vivir en la misma sociedad que yo habito. Entonces, si yo no puedo ejercer mi propio derecho cívico y político, en definitiva, vos tampoco. Si Eve, a quien mencionaste, estuviese con nosotros, tal vez diría al oído, déjalos, no hay que pedirle peras al olmo. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Seguí a la radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Paola Bernal es una de las voces más importantes del folclore Made in Córdoba, pero esta semana anda por acá, anda por Buenos Aires. El 22 de junio va a hacer un espectáculo en Asta Trilce, en Masa 177 en Almagro. Esta noche de 20 de junio toca en La Plata, en La Bicicletería, una creación colectiva que queda en la calle 40, esquina 117, o sea, a la altura del 157, saben, amigos de La Plata. Y mañana, 21 de junio, estará en el Teatro Terrafirme, en Paso del Rey, en Buenos Aires. Paola está explorando un formato trío, con Pampi Torre en guitarra criolla y coros, y Joel Costas en guitarra eléctrica, coros y producción artística. Folclore del siglo XXI. Paola, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Gracias por recibirnos una vez más. Bien, ¿te está molestando el bombo ahí abajo para acercarte al micrófono? Me acerco más, ahí va. Lo tengo preparado para el momento. Bien, la última vez que viniste y tocaste acá el bombo, parecía que venían Domingo Cura y 10 más detrás. Y bueno, un poco es así, ¿no? Cuando uno viene con un instrumento, el instrumento ya tiene un andar, tiene su carga, ¿no? Y también es así, nosotros vamos habitando también canciones y música que otros abrieron ese camino, ¿no? No estamos solos. No, bueno, no estamos solos, nadie está solo y nadie se salva solo como todos somos. Gracias por estar aquí con nosotros, Pampi, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, muchas gracias. No hay por qué. Falta uno del trío. Sí, Joel, pero bueno, estamos como preparando, hoy nos vamos a La Plata en un ratito, y entonces bueno, vamos trabajando un poco en la producción de varias cosas que vamos haciendo, acompañando estos conciertos que vinimos a hacer. Anoche estuvimos tocando en la Peña Sombra Blanca, vamos a estar hoy con los hermanos Gómez allá en la Gomería en La Plata, mañana con la orquesta Raíces, que es realmente es un momento muy especial de estos días. Pampi trabaja con la orquesta, ya estuvieron en Cosquín y ellos están preparando su viaje al Tantanacu, que es un encuentro de orquestas que sucede allá en Humahuaca. Que inventó Jaime Torres. Así claro. Es, que inventó Jaime y que sucede en la casa de Jaime. Así que bueno, es muy muy lindo este recorrido que venimos a hacer, porque cada uno con su impronta y con distintos públicos con los que nos vamos a ir encontrando. En una época tan compleja como esta, ¿no? En que todos necesitamos también que nuestros artistas, que aquellos que tienen una misión, que es tener una voz propia y representar otras voces, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Por eso estamos acá en estos días que son especialmente complejos, pero que ya el tiempo es complejo. Es muy difícil pararnos en el escenario desde las ópticas, al menos para mí, ya conocidas. Creo que es muy, muy importante el compromiso, el revisar lo que decimos, ir hacia los espacios que realmente necesitan de este abrazo. El espectáculo hoy, lamentablemente, o al menos para mí, es como que está muy, muy dispar, ¿no?, de lo que está sucediendo. Es como que hay mucha gente que la está pasando muy mal en este momento, ¿no? Hay hambre, hay desamparo y bueno, eso es prender un poquito el fuego desde el canto, desde la música, sostener los espíritus. Y eso es un poco nuestra tarea, fortalecer y dar calor al espíritu. Vos vivís en Cosquín, vos sos de Cosquín, que es como un universo aparte de otros universos en Córdoba, ¿no? Sí, es un universo hermoso, como donde vive Pampi también, que es en las Sierras Chicas. Oriunda las dos, nacidas en Cosquinamba. No, nacida en La Pampa. Vos en La Pampa. Y trasladada a la sierra por propia voluntad. Sí. Sí, es un lugar hermoso, pero bueno, también se siente, ¿no?, este desamparo y este momento tan complejo, tan apremiante, tan
tan duro. El otro día una cantante que vive en Córdoba, Eli Fernández, me contaba que aunque los medios nacionales a veces no lo reflejan tanto, desde el martes en que la Corte Suprema decidió que Cristina Fernández de Kirchner estuviera cumpliendo prisión, ahora es prisión domiciliaria, hay un montón de manifestaciones en la calle que uno visualiza desde la distancia a Córdoba como un lugar muy comprometido con el antiperonismo y que en realidad ahí pasan otro montón de cosas. Por supuesto, nosotros somos una gran movida cultural que apoyamos lo humano por sobre todas las cosas, y esto que sucede no es humano. No. Entonces, el arte el arte que no puede observar esa parte, me parece que difiere un poco de cuál es el sentido, ¿no? Que es... Bueno, se convierte en el arte cortesano, ¿no? Sí, sí, o más elitista, ¿no? Sí, ¿no? pero Para de muy sectorial alcance. Sí, o que de pronto, está para la distracción, Eso. ¿no? Pero creo que la tarea es otra acá. De eso, qué sé yo, la entrega de los premios Gardel nos permite visualizar, ¿no? Como hay artistas que trabajan para la distracción y para el entretenimiento únicamente y no ven como una responsabilidad propia decir cosas que otros no pueden decir porque no tienen el micrófono, básicamente, y hay otros, como Teresa Parodi o Lali Expósito, que en la misma circunstancia y perteneciendo a dos mundos distintos dentro de la industria del espectáculo, dicen las cosas que les salen del corazón o de las entrañas, ¿no? Y a su vez también porque, hay están comulgando con el público que las escucha, claramente, o con el país que las escucha, porque claramente, esto tiene que ver con un vaciamiento de un montón de espacios, de lugares, pero ya la cultura hoy o nuestra tarea como músicas, para mí, ¿no? Es ir a fortalecer el espíritu, a reflexionar, a interpelarnos, a estar juntos, a sentir ese abrazo, porque por otro lado es como incoherente, ¿no? Como hasta prepararse y subirse al escenario me da a mí hasta un poco de tristeza si no estoy comulgando con lo que está pasando. ¿Para vos fue primero la danza que el canto? Creo que la danza fue el lugar donde yo me empecé a formar, pero el canto ya venía de antes, ¿no? Quiero preguntarte por el valor de la danza y el baile en este momento en que a Cristina poco menos que le querían prohibir bailar en un balcón. Cualquiera, están locos, porque de pronto a veces la danza la pueden asociar con la diversión, ¿no? Pero es una expresión, tiene que ver con darle al cuerpo justamente ese movimiento expresivo que nos libera de un montón de opresiones. Está muy bien que Cristina dance por justamente liberar tanta tensión. De alguna manera, todo eso que se le pone a una compañera de esta inmensidad, porque realmente hablo desde mí, ¿no? Que el compromiso que ella ha tenido con nuestro pueblo siempre, para mí la hace una persona muy valiosa, y ese lugar que ocupa de la danza a nosotros como realmente como actores de la cultura, nos refleja amor, es así, es la expresión. Es una expresión de amor. Sí. Bueno, eso es lo que en el fondo odian, ¿no? El amor que va y vuelve, que va y viene, que flota en el viento y que no se puede detener, como no se pueden detener las voces, ¿no? Si a las 5 de la tarde se concreta como está previsto Ya confirmaron, el banderazo en el Parque Lezama, bueno, ahí estará la voz de Cristina otra vez en el Parque Lezama, flotando en el viento. Hablábamos justamente del miércoles, estuvimos ahí en la marcha y veíamos lo que nos... Yo la primera vez que estoy siempre voy a todos los encuentros, pero en Córdoba. Es la primera vez que me encuentro en la ciudad. La Plaza de Mayo, en la gran ciudad. Claro, desde este tiempo, ¿no? Porque cuando vivía acá también he ido a un montón de marchas, pero así, en este momento. Y las personas que estaban, me daba mucha felicidad la belleza de esas personas, ¿no? Esa alegría, esa fuerza, algo que tiene que ver con
con el compromiso y con el amor. Y eso creo que es nuestro gran valor, ¿no? El amor, la belleza, el arte, esas son nuestras herramientas. ¿Quieren hacer un poco de eso Sí, ahora por en vivo en la supuesto. radio, ya que tenemos guitarra, la guitarra de Pampi, y tenemos tu bombo? Qué lindo. Bueno, Defender la alegría, como una trinchera. ¿Cosa de todos? Vamos con esta. Armando Tejada Gómez. Es un bombo rebelde este, ¿eh? Sí, no sabes, tan rebelde, se va solo, vuelve. ¿Estamos? Sí. Gracias, muy bueno. Muy Tejada Gómez, ¿no? La vida es una paloma que ha vencido al cazador. Esta es la lucha, siempre de un lado el asesino, del otro el jardinero, ¿no? Esa forma de contar la realidad en base a imágenes de la naturaleza. Verónica Condomí, profesora de canto. Facundo Guevara, profesor de percusión. Chango Farías Gómez, productor de tu primer disco. A veces uno puede mencionar en público su prosapia porque es importante, ¿no? Grandes maestros, amigos, familia. Cuando vivía acá en Buenos Aires, ellos realmente... Y ahí está la fuerza, ¿no? Del arte, ¿no? El cuidado, el abrazo, el acompañarnos. Eso es un agradecimiento infinito, justamente, porque también de alguna manera esta militancia en la música tiene que ver con esos maestros, ¿no? Como siempre me decía Chango, vos, negrita, sos peronista, todavía no te diste cuenta.
Yo era muy pequeña cuando empecé a trabajar con ellos y realmente esto es un regalo de este camino de la música, haberme encontrado con personas tan valiosas y tan comprometidas con su arte. Claro, y que trasladaron una parte de esos compromisos a la escena de la política. No mencionamos demasiado que Peteco Carabajal en la entrega de estos premios Gardel ganó el premio al mejor disco de folclore, ¿no? ¿Vos seguís tocando con Peteco o no, Pampi? Estuve de invitada en Legado Popular, en el Legado Popular 2. Ahí. El que ganó es el Legado Popular 2 es el que ganó el premio Gardel a mejor disco de folclore del año 2024. Es bueno decirlo porque pese a que es una industria en decadencia, pese a que uno piensa un montón de cosas sobre los premios y cómo se dan, los que ganaron premios en general en los rubros de la música popular no solo son muy importantes, sino que pertenecen a una forma, incluyendo a Peteco y a Teresa Parodi, ahí de mirar la realidad que no se adocena ni le rinde pleitesías al poder de hoy, ¿no? Sí, como Dura Tierra también, como ¿no? Dura Tierra. Excepcional performance en este Conjín con Luciana Jury de invitada, etcétera, etcétera. Gente que, bueno, Peteco Carabajal también celebró ahí sus 50 años de carrera en este Cosquín. Digo, gente que cuando tiene la oportunidad y tiene el lugar no solo se expresa con belleza muy evidente, sino que también tiene una participación en la vida pública, que no es menor porque viste que hay una tendencia a que los artistas, por prudencia, en épocas como estas, se guarden o hablen menos de los que quisieran, ¿no? Y bueno, porque también, o sea, existe todo este aparato que está ahí como un perro, ¿no? Tratando o sea, como acá ladrando, y es comprensible porque ya hay una memoria de terror, pero bueno, vamos para adelante. Nosotros estamos acá para poner el cuerpo, para poner el espíritu, para cantar las canciones, acompañar a este momento importante, y como siempre volvemos a decir, nosotros estamos del lado de la humanidad, y lo que sucede claramente son muestras de que no hay esa humanidad, así que nosotros por eso de ese lado no vamos a estar nunca. Es linda la idea de que te persigue como un perro, ¿no? Vos decís un aparato que es como un perro, que te muerde, que te ladra. O que tenés que correr para que no te alcance. Totalmente. Porque recién antes de fuera del aire hablábamos de defender la alegría también, ¿no? Y eso de la vitalidad, porque yo recién escuchaba... Sin desmerecer el perro, ¿no? Porque es una la verdad perro que... leal. Justo veníamos hablando de los domésticos. No, cuando decimos como un perro, muerde como un perro, gruñe como un perro, te olfatea como un perro. Y también te provoca cierto miedo, ¿viste? Que los perros te agarran porque sienten la adrenalina de tu miedo, si realmente te van a correr o te van a... no solo te ladran, y pues son los que muerden, pero esto que decía de escuchar las canciones de las chicas te da como una inyección también de vitalidad, de alegría en estos tiempos tan aciagos, tan oscuros. Vieron que hace un ratito en su publicación en las redes sociales, desalentando el banderazo en la puerta de su casa a las 17 para redireccionarlo hacia el Parque Lezama. Sí. Entre otras cosas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo: no cedamos a las provocaciones de Bullrich, no cedamos a la tentación de la violencia, desarmemos acá y armemos allá, porque esto puede ser una trampa después de lo que ocurrió anoche, ¿no? Ahora va a hablar Cristina, va a hablar en ese acto a distancia, seguramente así lo insinuó, así lo llevará adelante, pero su concepto de no seamos funcionales a la señora violencia, citó una canción de Pedro y Pablo, ¿no? Ahí con señora violencia, Cristina, creo yo, o no se dio cuenta y la citaba, no se debe haber dado cuenta y la citó por eso. Implica también guarda con los perros, guarda con los perros. Hay otra canción de Pedro y Pablo que se llama Los perros homicidas. Habla de los perros policías, perros homicidas en la dictadura de Onganía. Pero ¿qué digo yo? A veces cuando los perros quieren ladrar o morder o están rabiosos, no hay que prenderse en la lógica del perro, ¿viste? ¿No? No nos donemos tampoco, ¿no? Claro, a ese tipo porque en realidad, o sea, contra el amor no se puede, contra esa fuerza, y eso también creo que de alguna manera para el que no lo siente así, para el que está en contra de eso, ellos lo sienten como una provocación claramente, ¿no? Como el amor, ¿no? Como la envidia de que nos quieran... Bueno,
¿Cuánto tiempo estuvieron prohibidos los bombos en la Argentina? ¿En serio? ¿Vos como bombista estuviste No, prohibido? no, ella no, pero el instrumento, el bombo. ¿El bombo prohibido? ¿El bombo legüero? Después del 55 no se podía tocar el bombo en la calle. No se decía, no se podía decir Perón, no se podía tocar el bombo. Bueno, bombo y Perón. Es que había una asociación evidente entre el bombo. peronismo y los bombos. Por eso el Tula se convirtió en un personaje emblemático, porque era un señor que iba con un bombo y tocaba, pese a que a veces lo detenían con bombo y todo. Es que, para bueno, que se midan el nivel de los símbolos, digo, cuando te quieren prohibir bailar, te quieren prohibir pensar diferente. Alguna vez prohibieron el uso de la palabra peronismo, la presentación de los líderes peronistas en elecciones, la proscripción del partido y también de algunos elementos, como el bombo. Por eso es que surgió durante la resistencia la costumbre de identificarse con una no me olvides, con una flor lila, que señalaba entre compañeros el que pensaba de la misma manera, porque era la única forma, no se podía decir en público. Eso chequé en el poema de Jaureche sobre No me olvides. El sonido de tu bombo es combativo. Bien, ahora más, porque yo no sabía que se había prohibido el bombo, pero o sea que ahora si siempre elegí este instrumento que es realmente una proyección, ¿no? Porque tiene esa característica del cuero, del parche, del latido, y tiene esa carga, ¿no?, social y política de acompañar. Realmente es un arma de amor. Imaginemos que prohibieron los carnavales, por ejemplo, ¿no? Sí, y que bueno, eliminaron los feriados de hecho, de carnaval. lo que vuelve el feriado de carnaval es esa legislación sería, bueno, es un proyecto de Chango. De Chango Farías Gómez, ¿eh? Paula, ¿podemos pedirte un tema más con tu bombo combativo? Por supuesto. Gracias, Pampi, por estar aquí con nosotros. Vamos con chicas. Un triunfo. Quiero decir que el disco anterior tuyo ganó el premio Gardel 2023 a la mejor producción de folclore, ¿no? Sí, Agua de Flores. Ya que hablamos de los premios Gardel. De los premios Gardel. Bueno, en este momento también eso, ¿no? Porque es un momento maravilloso y celebrar, porque es un reconocimiento de los pares, y entonces a veces nos quieren bajar la alegría, nosotros vamos a seguir ahí con esta fuerza. Este es un triunfo justamente de Pampi y de Seba Audicio, se llama Flores de Asfixia. Conta un poquito, Pampi, de el juego. Sí. Bueno, el triunfo es un género musical del sur de la Argentina. Triunfo, así se llama. Triunfo. Sí. Se llama, o sea, fueron géneros que se dieron como en las campañas de batalla, ¿no? O sea, en la época de campañas como La Huella, como... Este es un triunfo. Este es un triunfo actual, y jugando un poco con esa palabra, ¿viste? Cuando uno pone a veces triunfo y busca, dice que es una palabra como en desuso, como que no aparece más ese género para bailarlo, Todos para tocarlo. Todos triunfaremos. ¡A triunfar! ¡A triunfar! Todos unidos triunfaremos. Y Flores de Asfixia habla, o sea, lo que lleva a este triunfo también es a lo que también atravesamos en la provincia de Córdoba, como también en otras provincias, y en esta desinformación y en esta como mirada de que no estamos como organizados en eso. Habla sobre todo del ecocidio, ¿no? De lo que nos atraviesa también como comunidad. Los triunfos en el sur se sostienen, hay nuevas composiciones y están hechos. Y los ecocidios también lo paramos en comunidad, estamos muy organizados. Para que eso... Eli, ¿no? De que no estamos, pero sí estamos fuertes. Estamos muy fuertes. Y es un poco, bueno, ese juego de palabras. Recordé, este es un triunfo macho, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Así es. Exacto. Esa hermosa canción. ¿Cómo se llama? El triunfo agrario. Triunfo Sí. agrario, así es. Hace rezando el fuego la lengua afuera, ardiendo la lengua
asfixia. Animal asustado corre muriendo, lo que tocaba muriendo. El pellejo del monte, humo y ceniza, la vida humo y ceniza. También se incendia el hombre, cuánta ironía, regando flores de asfixia. Las aves de los montes trepan las nubes, ardiendo trepan las nubes. La tierra se estremece, humo y ceniza, la muerte no cicatriza. Cuando atropella el agua bajando el cerro, arrastra rancho y semilla. ¿Qué será de la infancia la lengua fuera, si el triunfo es de la ceguera? También lo incendia el hombre, cuánta ironía, regando flores de asfixia. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Flores de asfixia, me representa. El triunfo este. Gracias, Pampi, por haber venido esta tarde a la radio. Que sean buenas estas actuaciones. Gracias, Paola. Gracias a ustedes. En el Día de la Bandera, Mujeres Guerreras. Buscamos la verdad siempre. AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial.
Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179, San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Comentábamos recién que el presidente de Brasil, Lula Ignacio da Silva, confirmó que vendrá a Buenos Aires a visitar a Cristina Fernández de Kirchner en la primera semana del mes de julio. Tenemos con nosotros a Moisés Ninco Daza, que es diplomático y político colombiano, es el ex embajador de Colombia en México, el ex coordinador de juventudes del presidente Petro, y entre otras cosas está en la Argentina, en Buenos Aires, en torno a la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Moisés, gracias por venir a la radio. ¿Cómo va? Buenas tardes. A ustedes muchas gracias por recibirnos. Un saludo a toda la audiencia. Para quien no lo ve en el streaming, estamos compartiendo el streaming de la M530 en YouTube. Tiene un buzo con la inscripción Petro en el medio del pecho, el actual presidente de Colombia. ¿Llegaste a Buenos Aires cuándo y por qué? Llegamos el miércoles en la madrugada aquí a Buenos Aires en representación de la Coordinación Nacional del Pacto Histórico, que es antes la coalición, hoy el Movimiento Unitario de Gobierno en Colombia, y por supuesto del presidente Gustavo Petro y el Movimiento Colombia Humana, para solidarizarnos con el pueblo argentino y por supuesto con la dirigente Cristina Fernández de Kirchner. El martes fue la sentencia de la Corte Suprema, el miércoles llegaste a Buenos Aires. Además de la expresión de la solidaridad en un programa de radio, ¿qué más están haciendo? ¿En qué consiste la solidaridad? Pues, primero es importante notar para el público que nos escucha que el lawfare también ha sido una estrategia implementada de manera agresiva en Colombia. Desde no solamente la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la cual Gustavo Petro ejerció la jefatura de la ciudad, en la cual fue inhabilitado y destituido precisamente por democratizar el servicio público de aseo y reciclaje en Bogotá, sino incluso desde 1993, donde la senadora Piedad Córdoba fue desaforada precisamente de su curul en un juicio eminentemente político. En ese sentido, corresponde tanto a una lógica de solidaridad internacional con el pueblo argentino, con el proceso de lucha y resistencia que se vive aquí por parte de una tradición histórica que admiramos también en Colombia, sino también un sentido de construcción de la propia supervivencia, toda vez que la solidaridad, más que un símbolo, es también una estrategia política que creemos debe desplegarse en todo el continente en ese sentido. En el caso de Petro, digamos, la judicialización de su vida como dirigente resultó un boomerang para sus enemigos porque terminó siendo el presidente de Colombia. Así es, y de hecho creo yo que quienes desplegaron esta estrategia, que
fue en su momento Alejandro Ordóñez, un dirigente de la extrema derecha colombiana. No se imaginó nunca que iba precisamente a haber un rebote de este efecto en el cual el presidente hoy, Gustavo Petro, llegará a ser electo a partir precisamente no solo de un liderazgo histórico, tanto de él como del M-19, la tradición histórica del movimiento democrático colombiano, sino por supuesto de los graves errores que ha cometido el establecimiento intentando anularnos. Sos un dirigente joven, ¿no? ¿Qué edad tenés? 31 años cumpliste. Y a los 31 años ya fuiste embajador de Colombia en México. Fundamos el partido Colombia Humana y hoy el Pacto Histórico. Ganamos por primera vez en la historia contemporánea de Colombia las elecciones a través de nuestro dirigente Gustavo Petro y bueno, seguiremos haciendo historia juntas y juntos. Pero debes haber figurado en los libros de historia de Colombia por tu juventud, tu precocidad en el ejercicio de un cargo de tanta responsabilidad como la representación del país en México. No es menor, ¿eh? Hemos buscado que hablen más las acciones y el ejemplo, pero seguramente seremos una de las representaciones diplomáticas y políticas más jóvenes de la historia. De la historia del continente, debe ser. Desde tu experiencia en la política y desde el lugar en que la mirás, ¿qué representa una figura como Cristina Fernández de Kirchner, que podría ser tranquilamente tu madre? Es por supuesto una gran referencia respecto a cómo construir un orden democrático, pluralista, con una libertad real, una libertad de supermercado que solamente es para quien pueda comprarla, sino para todas las personas que puedan, digamos, tener acceso también al ejercicio de sus derechos. Es para nosotros también una referencia importante respecto al ejercicio del gobierno, porque en Colombia, como les comentaba, por primera vez en la historia contemporánea llegamos al gobierno en 200 años de vida republicana y por supuesto que es necesario para nosotras y nosotros contar con referencia respecto a precisamente la construcción de un orden justo y de un gobierno democrático. Así que por supuesto que tanto Néstor como Cristina hacen parte de esa batería de referentes latinoamericanos que nos permiten hoy proyectar también lo que es un orden justo y una libertad real en Colombia. Colombia es uno de los 3 países más ricos de América Latina. Hoy se dan las circunstancias de que México, Brasil y Colombia, los 3 países más ricos, están gobernados por la izquierda. ¿Crees que eso tiene que ver con la detención de Cristina Fernández de Kirchner, la condena que Estados Unidos ve en su visión geoestratégica, que en realidad el continente completo tiene gobiernos de izquierda, de México hacia el sur son excepcionales los de derecha, y Argentina es el país más fuerte de los que gobierna la derecha o la ultraderecha, como quiera verse? Por supuesto, desde el ejercicio diplomático que desarrollamos en México propiciamos la construcción de un mecanismo de diálogo que el presidente Petro denominó el G3, el mecanismo entre México, Colombia y Brasil, que en algún momento se activó en relación a la solidaridad, el acompañamiento de la democracia venezolana, pero precisamente la tesis siempre fue ampliar esto con cara a la dirigencia que se está desarrollando hoy por parte del presidente Petro de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, recordando que el presidente Petro hoy es precisamente ejerce la presidencia pro tempore de esta comunidad de 33 naciones latinoamericanas y caribeñas. Cuando Javier Milei asumió como presidente, una de las primeras cosas que hizo en relación a las relaciones internacionales fue insultar a Gustavo Petro, diciéndole que era un asesino, un ex guerrillero, un tipo que había estado preso, etcétera, etcétera. ¿Por qué esos exabruptos, no? ¿Cuántos exabruptos al divino botón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, seguramente. No cuentan es con precisamente el efecto rebote que eso tiene, pues al odio que desatan, el amor del pueblo siempre es mayor. En el caso de Gustavo Petro se trata de alguien que efectivamente recorrió un largo camino de aprendizaje, como lo hizo Pepe Mujica o como lo hizo Dilma Rousseff, por hablar de otros líderes políticos que participaron de movimientos de lucha armada y luego están han sido proscriptos. Y luego se sumaron a la democracia y terminaron siendo presidentes por el triunfo electoral en democracia, nada más y nada menos. Si todos pudieran lucir la evolución respecto a la democracia en esos términos, el mundo sería muy distinto. Hay otros que han llegado a su lugar por la democracia y la degradan, como está más o menos claro. ¿Pensás que en términos internacionales la fuerte presión que ha empezado a desarrollarse en torno a la decisión de la justicia argentina podría variar el recorrido de la condena a Cristina Fernández de Kirchner? Por supuesto, no solamente contamos con la experiencia del proceso de la campaña de Lula Libre, que permitió a su vez este arropamiento internacional dinamizar, digamos, no solamente el proceso judicial, sino también la solidaridad política en todo el mundo en torno a su condena, y lo cual fue importante también para conquistar su libertad.
y el avance también del proceso democrático en Brasil, sino que por supuesto también contamos incluso con la referencia de lo que pasó en Bogotá Humana cuando el alcalde mayor era Gustavo Petro, en el marco de su destitución e inhabilitación por 15 años, también fue proscripto, como bien lo decías, que fue eficaz para poder lograr la restauración de la democracia en nuestra ciudad, bueno, y en el caso de Brasil, de esta nación. Para quien no conozca, ¿qué es Colombia Humana? Colombia Humana es un movimiento más que un partido. ¿Y por qué decimos que es un movimiento? Porque reúne toda una serie de tradiciones históricas de luchas sociales y políticas. Es un volcamiento de la lucha social hacia la política, en la cual de la tradición histórica incluso del M-19, que fue un movimiento democrático en armas en Colombia, del cual surgió precisamente la Constitución del 91, siendo la segunda fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Hay un gran recorrido, digamos, en términos de la Constitución, de toda una serie de organizaciones sociales y populares territoriales en Colombia que, si bien fueron históricamente apáticas a la democracia, o más bien que la democracia colombiana fue históricamente apática al campo popular colombiano, y en ese sentido la expresión de la Colombia Humana cristaliza este volcamiento de lo social a lo político, y en la representatividad de Gustavo Petro, que no necesariamente era un liderazgo propio del país político, que era de algún modo perseguido, criminalizado por sus denuncias sobre el paramilitarismo, por sus denuncias sobre la desigualdad económica en un país que es el tercero más desigual del planeta, y en esos términos no como un outsider, como llaman ahora en la jerga de la estrategia política de los personajes como Javier Milei, sino precisamente como alguien que viene de la lucha social, de la lucha guerrillera, y que hace la paz, que hacen una nueva constitución y que ahora constituyen una nueva forma también de hacer política en Colombia, que reitero se cristaliza en el movimiento Colombia Humana. No es menor el dato de que es uno de los 3 países más ricos, pero uno de los 3 países más dispares al mismo tiempo. El tercer más dispar del mundo. ¿Cómo están las situaciones reales en los países? Una vez que Lula y el PT llegaron al poder, al comenzar el siglo, de todas las elecciones nacionales que hubo, ganó todas menos una, el PT, la de Bolsonaro. En México van 2 periodos consecutivos de gobierno de izquierda. Es el primer gobierno en 200 años de democracia mexicana liderado por una mujer, Claudia Sheinbaum. En Colombia, un país en que la derecha y la ultraderecha se alternaron y en que a la izquierda le costó mucho llegar a ganar estas elecciones. ¿Cómo pensás que es el panorama del futuro? Digamos, ¿hay Gustavo Petro o Colombia Humana por siempre, por mucho tiempo? Pues hay que decir que, como bien dice la dirigente Cristina, los pueblos siempre vuelven, por más que intenten pisotearnos, porque hay que recordar que en Colombia hubo y ha habido genocidios políticos, como el que fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Unión Patriótica, en la cual alrededor de 3.000 militantes de la Unión Patriótica resultaron asesinados por un régimen antidemocrático del Frente Nacional en Colombia, que a su vez, precisamente, por más que intentaron aplacar, desaparecer, asesinar, borrar de la historia política de Colombia a la izquierda y al movimiento popular, pues precisamente con esa misma fuerza que desatan a través del odio, el pueblo responde con amor y con organización y lucha. ¿Viste a Cristina o vas a verla? No alcanzamos a verla, y de todas formas el presidente Petro fue quizá una de las primeras personas en llamar a la presidenta Cristina Fernández el mismo día que pasó precisamente la noticia de su condena y proscripción. El martes pasado fueron Gustavo Petro y Lula da Silva, los 2 primeros presidentes latinoamericanos que se comunicaron con ella. Si pudieras verla a Cristina y transmitirle un mensaje tuyo, un mensaje de Colombia o de tu movimiento político, ¿qué crees que le dirías? Colombia es un país en el cual, si bien se nos ha fichado públicamente como víctimas, nosotros somos mucho más que víctimas. Nosotros somos una vanguardia política latinoamericana. Y en esos términos, parte también de lo que le transmitió el presidente Petro y de lo que también le transmitiría yo personalmente a ella, es que vamos a reponernos juntas y juntos de este golpe. Me da fuerzas, Moisés, escucharlo me da esperanza, fuerzas, empuje, estoy con vos, estoy a la orden de lo que mande. Si te invita a caminar por las aguas y la separa así, vamos porque con Moisés, sí. Se trata de Moisés, ¿no? Sí, se trata de Moisés, ¿no? Y de esta Colombia humana también que repara en esa comprensión histórica que me parece que Argentina ha sufrido un embate en la vuelta al Fondo Monetario Internacional, no cumpliendo hoy
exactos 8 años, de esta tragedia que se filtra también, ¿no? Intereses extranjerizantes en el continente, en la región, porque están interesados en la región, no particular ni solamente en nuestro país, Argentina, sino, como bien decís, el problema de Milei es regional. Entonces me gusta también que Lula y Petro lo lean así. Y Claudia Sheinbaum también, y obviamente. Claudia Sheinbaum claro. también, y que la CELAC, digamos, que tenga esta comprensión regional de abrazar a Cristina, porque no es Cristina persona, ¿no? Sino es la representatividad de lo que ella defendió como proyecto político y que tiene mucho asidero en esas bases que describe Moisés de este ímpetu, no solamente joven, sino joven por lo actual y lo vigente, sino por el empuje de la reconstrucción, del querer que los pueblos vuelvan, porque los pueblos vuelven si también uno quiere que vuelvan, ¿no? Entonces hay que querer que vuelvan. Bueno, quiero que vuelvan, Moisés, así que estemos juntos y juntas, como decís, y lo que me gustó y acuño también es la solidaridad como un orden práctico y no como una proclama ni como una consigna, ¿no? La solidaridad ejecutada en términos solidarios. Claro, nosotras y nosotros... La ejecución, la realidad efectiva. Por supuesto, nosotras y nosotros hemos hecho también propuestas concretas en relación a esto. El presidente Petro ha propuesto una refundación de la OEA, que sabemos que no ha sido un organismo históricamente de nuestro lado cercano, pero una de las propuestas para refundar la Carta Americana de Derechos Humanos que ha hecho el presidente Petro es precisamente en términos de incorporar 3 agendas y 3, digamos, baterías de derechos: los derechos de las mujeres, los derechos de la naturaleza y, por supuesto, la proscripción de los golpes de Estado y de la guerra jurídica. Esa es una propuesta que también desde la CELAC está impulsando el presidente Petro para plasmar no solamente una solidaridad en los discursos, como lo comentamos, sino también poder reflejarlo en los organismos multilaterales que para nosotras y nosotros es fundamental rescatar en un orden mundial en el cual se está imponiendo el salvajismo, la bilateralidad agresiva y la guerra, ¿no? El genocidio. Nada más y nada menos, y vaya si sabe Colombia de guerra, de genocidio y de impunidad al mismo tiempo. ¿Qué estudiaste? Política y Relaciones Internacionales. Viste que cuando se estudia política, ciencias políticas, el peronismo es un enigma. Es muy difícil de explicar fuera del territorio. ¿Lo estudiarán en Colombia el peronismo en la carrera, sí, no? Sí, claro. De hecho, hay que decir que el M-19, desde que era, digamos, un movimiento en armas, tenía un fuerte vínculo con el movimiento popular argentino y el movimiento peronista en el sentido de que recogíamos el nacionalismo democrático como una de nuestras banderas. Recordábamos hace poco que precisamente hubo un ejercicio en el cual se articularon proyectos nacional democráticos en el continente, los Tupamaros, los Montoneros, Alfaro Uribe en Ecuador, los sandinistas en Nicaragua, y que fue precisamente a través de una convocatoria bolivariana por parte del M-19, recordando que el abrazo de Bolívar y San Martín posibilitó la libertad de nuestras tierras, ¿no? Bueno, bienvenido a esta Argentina, ojalá podamos mejorarla de a poco entre todos, y gracias por haber venido a la radio, Moisés. Gracias, Moisés. A ustedes por la invitación y un abrazo a todo el pueblo argentino en el que estamos con su lucha. Moisés Nico Danza es ex embajador de Colombia en México, está acá en representación de su país, de Colombia, interactuando con la realidad argentina de Cristina Fernández de Kirchner Presa. Está empezando a llegar gente al Parque Lezama. La convocatoria del banderazo original era a las 17 en San José 1111. Cristina Fernández pidió hoy desviar hacia allí, hacia el anfiteatro. Es un día de sol, un día fresco. Un poco más adelante, cuando el lugar esté lleno, hablará a distancia Cristina. Somos Radio AM530. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. Corazón. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. ...15:38 ahora, esto es un PNT. A pedido del público, volvió a la calle Corrientes la obra éxito del off porteño La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus. Recuerdan que es un unipersonal cómico de Diego Carreño y que está en el Teatro Picadilly solo por 6 funciones. Los miércoles a las 20:30 a partir de este mes de junio. Hacemos esto porque también hay un beneficio exclusivo para nuestros oyentes, los oyentes de la M530, que pueden acceder a promociones de 2x1 enviando un mensaje por Instagram. ¿A dónde lo mandan? A @lalenguaesunmusculo.teatro o @diegolcarreño, pero con N, Carreño. La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus. Es una obra que desde hace mucho tiempo viene llenando teatros en el circuito del off porteño y ahora está en la calle Corrientes. Un recomendado de la casa. Y como es viernes y no estamos exentos de nuestras responsabilidades, era intentar organizarle la agenda a aquel que tenga ganas de salir. Vamos a sortear entradas. Son entradas para El grito y el silencio de Selva Palomino. 2 mujeres, hicimos una entrevista hace unos días acá, 2 historias unidas por un mismo hombre, Julio Argentino Roca. El grito y el silencio de Selva Palomino es un homenaje teatral a las mujeres que luchan porque la memoria no se apaga y las voces no se callan. Esta noche de viernes a las 20:30 en Andamio 90, que queda en Paraná 660, hay función. Las entradas están en venta por Alternativa Teatral. Nosotros tenemos un par de entradas para esta noche para sortear entre los que estén interesados. Así que gracias a todos. El 11 32 00 0530 es el teléfono bueno para participar del sorteo. Bailando en un tiempo de paz. Ojalá El domingo tenemos la función de La Patria No Se Vende a las 13 en Cambalache. Creo que quedan puñadito así de entradas. 2 entradas quedan a la venta. 4 entradas quedan a la venta. En Alternativa Teatral consiguen las últimas. Saben que estamos durante toda esta temporada haciendo funciones de nuestra propuesta de Radio Café Concert. Cuando quieren liquidar nuestra autonomía, gritamos La Patria No Se Vende. Y en este caso, en pleno invierno, en el Club Cambalache en Defensa, en San Telmo, Defensa 1170, hacemos una función diurna. Básicamente porque el 25 de mayo
en Barracas, en el Club Zuriaga, nos dimos cuenta de que hay mucha gente a la que la noche le cuesta y el mediodía no tanto, así que a disposición estaremos todo el año girando con nuestra propuesta, gracias a todos los que ya compraron entradas, gracias a los que comprarán. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Casta es mi adhesión gremial, casta es mi monotributo, casta es recibir un plan, la birrita que disfruto. María Paula Godoy es una gran cantora de la música popular argentina y latinoamericana. Casta el depto que alquilaba. Un día se le ocurrió mandar un jingle al programa Industria Nacional del streaming Gelatina que conduce nuestro amigo Pedro Rosenblatt, y pasó lo que pasó. Como yo soy casta, que seas casta no es extraño. Casta, todos casta. Casta, somos casta. Si es de casta ir a la cancha, comprar una zapa nueva, de perrear en la bailanta, a coquita en la vereda. Pero basta de dolor, de mi pueblo y de mi gente, casta es el traidor. ¿Cuál es el efecto de María Paula Godoy y esta propuesta? Ella tiene su propia obra en serio, que aquí se le agrega a esta cosa que tiene que ver con la idiosincrasia incluso de las canchas de fútbol, de cambiar las letras, que incluso tiene que ver con la historia de la murga, de temas para variar su sentido. Se suma una interpretación de alguien que canta e interpreta de verdad. María Paula nació en Monteros, Tucumán, de muy chica vivió en Brasil con su familia, volvió al país a los 28 y vive ahora en Catamarca. Nada con peluca, un poncidente con su criptomoneda, una trampilla de la runfla libertaria, un inflame me succiona por manguera, un comunicador de esquemas turbulentos. Y vive en Catamarca porque está enamorada. María Paula, Carlos Polimeni, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlito, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, hola Juan, ¿cómo va? Hola Carlos, querido, ¿cómo están por allá? Bien, bien. Hola, yo también estoy acá, soy Marina, los saludo, ¿cómo andan? ¡Hola Marina! ¿Todo bien? Chin chin con el mate. Nos ven. Qué lindo, qué amplio, ¿no? Argentina, estamos ahí conectando las dos puntas. Bien, sí, te estamos conectando dos mundos que podrían ser diferentes y en realidad forman parte de un solo mundo. ¿Estás tomando un mate, miro eso, María Paula Godoy, con...? Sí, así es. Bueno, como todos los días, pero hoy es un día patrio, el Día de la Bandera, así que bueno, a resaltar todos nuestros símbolos que nos da la identidad, que nos hace ser argentinos. Compatriotas. Bueno, salud. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros acá en la radio te saludamos con nuestro vaso de agua en medio del frío de la ciudad de Buenos Aires, pero el calor de nuestros corazones. Qué bueno lo que pasó, ¿no? Eso que yo contaba ahí brevemente. Mandaste un jingle a Gelatina, lo pasaron y muchísima más gente empezó a conocer lo que hacen, ¿no? Así es, fue realmente algo que no lo esperábamos. Todo nació desde la indignación y también del hecho que con Juan trabajamos con esto de cambiarle las letras desde siempre, con las traducciones. Viste que yo, como contabas, yo viví mucho tiempo en Brasil, entonces grabamos un disco que se llama Ambas, en el cual hacíamos traducciones, canciones de Chico Buarque en castellano, Spinetta en portugués, o sea que ya trabajamos con eso. Y bueno, y otras cosas más también. Hicimos jingles para radio, para empresas, para lo que se imagine. Bueno, aprovechando ese oficio, fue desde la indignación y
y de decir desde un lugar como intérprete lo que la gente realmente siente, lo que está pasando. Y bueno, y el programa fue fundamental. Así que les mandamos un abrazo muy grande a todo el equipo de Gelatina por habernos dado esa oportunidad. Bien, y ahora cuando cantás en vivo en un espectáculo, cambia todo, cambia. Mira, la verdad que cuando hacemos nuestras presentaciones, siempre le damos prioridad a nuestras propias canciones, nuestras canciones autorales y también del colectivo, pero obviamente que si nos piden, la hacemos, siempre. Todavía no hicimos un show específico solo de jingles, eso no salió, no los armamos así todavía, pero bueno, como dijo Teresa Parodi, hay mucha patria guardada en nuestra música, ¿no? O sea, tenemos un cancionero maravilloso, pero sí, cuando nos pide lo hacemos. Es verdad, Juan Martín Angela, ¿tenés ahí una guitarra a mano? Tengo, acá está. Tenés una guitarra, estamos conectados por Zoom con Catamarca, con Juan Martín y María Paula. ¿Es verdad que tienen ahora una pieza nueva llamada Plaza de mi Esperanza? Sí, fue muy emocionante ver lo que nos pasó, lo que nos atravesó a todos a lo largo y ancho del país. Bueno, específicamente en la Plaza de Mayo, pero se vio en todas las plazas, y bueno, quedamos muy emocionados y salió este jingle, ¿no? Como le dicen, que es una parodia, no sé qué nomenclatura todavía usar, pero popularmente... ¿Sabés que en Francia en 1800 se llamaban goguets estas canciones políticas? Goguets. Las goguets, sí. Y los goguetiers eran quienes las cantaban. Bueno, hay toda una tradición muy, muy grande sobre esta cuestión es como una intervención popular. Es prácticamente como pintar con grafiti una pared por la calle, es arte popular. Claro, es como a veces se cambian las canciones con letra de cancha, a veces la murga toma canciones preexistentes para hacer una nueva. Es un proselitismo. Es una tradición de la cultura popular. A ver si pueden hacer ahora, gracias por eso, Samba de mi Esperanza, Plaza de mi Esperanza. Plaza de mi Esperanza. Ahí va, Plaza de mi esperanza, qué alucinante verte de pie. Sueño con una patria que vuelve siempre una y otra vez. Sueño, esa patria que vuelve siempre una y otra vez. Plaza, a ti te canto, porque tu canto es revolución. Cristina, la democracia, baila contigo desde el balcón. Cristina, la democracia, baila contigo desde el balcón. Ay, Plaza, tú retumbaste, hoy no cabía ni un alfiler. Plaza, deja que cante así, vamos a volver. Plaza, deja que cante así, vamos a volver. A volver, vamos a volver. Qué lindos. Que le ponen mucha onda para que les salga tan lindo, ¿no? O sea, como lo sienten muy como una convicción profunda en la idea. La verdad que hay un sentimiento de amor por la patria, por amor por nuestro país. Yo que viví mucho tiempo en Brasil, lo experimenté por mucho tiempo. Ese sentimiento cobra otra magnitud a veces estando lejos. Así que bueno, y yo vuelvo justamente para buscar mis raíces. Así que estoy realmente muy emocionada. Y fíjate que en ese proceso, cuando elegís vivir en la Argentina, elegís Catamarca, que es casi una provincia como Formosa, invisibilizada para el resto. Y eso no debe ser una elección menor, porque veo además cómo compartís las luchas del pueblo catamarqueño, que son varias
y poderosas y muy fuera del catálogo de la realidad nacional, ¿no? Como la lucha contra la megaminería, etcétera, etcétera, de la que se habla viviri, pero de la que nadie se hace demasiado cargo fuera de los Y territorios. Jalil está vendiendo Catamarca fuerte y duro, parejo. Sí, es compleja la situación de nuestra provincia. Es polémico, ¿no es cierto? Como en todos lados, pero hay resistencia. Hay resistencia. Nosotros todos los miércoles estamos en la marcha de los jubilados, que de hecho a quienes nos escuchen pueden ir a las 9:30, se juntan, nosotros hacemos de tripa corazón para llegar, pero ahí estamos. Ahí en Catamarca, y la ¿dónde gente- es? en la plaza de la catedral. Bien. Sí, pero en todas las provincias entiendo que pasa igual. No, y inclusive es interesante porque él dijo, es una cosa que todavía no se habla tanto, e incluso son discusiones que tiene, por ejemplo, Lula incluso en Brasil, que es esta gran discusión que lo que pasa que ahora como fuimos un casillero para atrás y estamos, bueno, con un gobierno directamente neoliberal, pareciera esa discusión entre desarrollo productivo y equilibrio ambiental pareciera ya una discusión escandinava, como le dicen. Pero bueno, es toda una temática. Por ejemplo, ahora Lula se enfrenta con la problemática del petróleo offshore versus el cuidado del Amazonas. Y son equilibrios muy, muy delicados que se dan en los desafíos de desarrollo. Así. Sí, en las agendas toda esta 2030, ¿no? Que ahora lo estaban metiendo presión también a Milei, que no tiene agenda 2030 y que no cumple ciertos requisitos también que otros países ya están más avanzados en lo que acá se denomina woke. Exacto, totalmente. Y que no Pero es más... hay lucha. Hay En lu- Natalgalá, por ejemplo, ahora se cumplió 800 marchas, vienen marchando desde hace 15 años en el Natalgalá, todos los sábados dan la vuelta a la plaza, así que sí, hay resistencia. Y Pero a es veces contradictorio. si no hablan los que viven ahí, tienen la posibilidad de hacerlo por afuera, o Nadia Larcher, que es de Catamarca y vive en Buenos Aires, no tanta gente lo hace y es bueno subrayarlo. Vamos a terminar este encuentro con ustedes, que les agradecemos mucho, se los ve muy bien, escuchándolos en Vidala para cantar en los túneles de la Merced. ¡Qué lindo! Pero ¿la quiero van que... a pasar o la hacemos ahora? No, la vamos a pasar nosotros del disco, pero quiero que cuentes la historia de la canción. Bueno, son túneles que han sido construidos hace más de 70 años justamente para unir Catamarca y Tucumán, pero parece que hubo infiltración en esa construcción, que es una mega construcción, y al final el tren Belgrano no pasó por ahí, nunca pasó por ahí. Y hoy es un lugar bueno, que guarda historia, mucho folclore, y durante la pandemia me tocó conocerlo a ese lugar. Inmediatamente en esa lotería de la vida y la muerte me remitió a esa imagen que cuenta la gente que tiene una experiencia de casi muerte, que ve un túnel, una luz al final y un sentimiento así como de serenidad, eso es lo que cuenta. Entonces la inspiración vino de ahí, así que les quiero invitar a todos que no conocen Catamarca, porque hay muchas cosas hermosas por descubrir. Nuestra naturaleza es exuberante, el pueblo es muy amoroso, acá reina la ternura, así que bueno, les invitamos a todos a que vengan a conocer. Nos consta, y muchísimas gracias a los dos. Abrazo grande, terminamos la nota escuchándolos. Un abrazo. Un beso. Gracias. María Paula Godoy es una cantante, una cantora argentina notabilísima. Ténganla en cuenta.
A las 15:56, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, se suma a nuestro programa. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? No. ¿Estás ahí, Juan Carlos Junio? Seguimos escuchando a María Paula y conectamos de vuelta. Juan Carlos Junio, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola. Te escuchamos, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Mira, un par de cosas en el breve tiempo que tenemos sobre, en fin, todos estos grandes acontecimientos de estos días, ¿no? Sí. Una cuestión que quiero destacar, que tras la acción de estos tres supremos, de los fiscales, en fin, de esta justicia inmoral, y totalmente politizada y subordinada, lo que emergió es los verdaderos causantes e impulsores de la condena a Cristina, que yo creo que es el establishment, el poder económico, porque ante la tensión mostraron su verdadero rostro. Quizás el más emblemático es el de la Cámara de Empresas Norteamericanas, que reclamaba a viva voz, a través de ese señor Gómez Minujin, un señor que se ha transformado en el principal embajador de las empresas norteamericanas. A mí me gusta denominarlo como una suerte de cipayo, porque es de acá, reclamaban a viva voz que sea encarcelada Cristina. Y eso es porque le temen a la posibilidad de que Cristina sea un aporte importante y trascendente para una perspectiva electoral en ciernes que se viene ahora y les complique su proyecto político de sostener al presidente Milei. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una cuestión central que tras las brumas de todas las circunstancias hay que tener muy en cuenta, porque no solamente ese poder central apoya al gobierno y al modelo, sino que también, por el tema de la condena a Cristina, sino que lo apoya precisamente para sostener sus objetivos políticos a través de este gobierno. De cualquier manera, para todo el campo popular es muy alentador, ha resultado muy alentadora la marcha en la plaza, que bueno, tenemos una gran esperanza de que, yo diría, en el marco de una situación de cierta desilusión del campo popular, de cierta situación de desconcierto, la plaza se transforme, junto con la firmeza de Cristina, el amor del pueblo a su liderazgo, se transforme en un empuje desde abajo para que se galvanicen en un sentido positivo, se unan las fuerzas políticas y electorales del campo popular, y no solo se unan, sino que vayan elaborando un programa y una alternativa para ofrecerle a la sociedad para ir saliendo de esta emergencia económica, social y cultural que tiene nuestro pueblo y que tiene la nación como tal. Qué bueno eso que dijiste de poder ver detrás de las brumas de la circunstancia. Sí, siempre esa es un poco la clave del análisis político, porque concurren infinitas circunstancias a la situación, ¿no? Entonces, quizás lo principal es encontrar lo dominante, la clave para poder comprender el fenómeno político y accionar en consecuencia, ¿no? Eso corresponde. Gracias, Juan Carlos.
Chau, Carlos. Juan Carlos Junio, como siempre, ayudándonos a pensar en el final de nuestro programa de viernes. Ya llega Pablo Caruso con gran equipo, con que vuelvan las ideas. Nos encontramos el lunes. Nos despedimos hasta el lunes, Carlos. Buen fin de semana para vos y también para todos y todas que estuvieron prendidos a la M530. A lo largo de esta tarde, en un rato, seguramente hablará Cristina a distancia al acto que está corporizándose en el Parque Lezama ahora. Horas de desvelo, voces olvidadas.